Buenos días. Acá, en nombre del Foro Chat, le damos la bienvenida a Alirio Delgado, ingeniero forestal, egresado de la Universidad de los Andes, donde salimos todos, y hoy nos saluda desde Alemania. Y vamos a dejar que Alirio nos deleite con su experiencia. Buenos días, Alirio, ¿cómo estás? Gusto en saludarte por acá. Nora Barrios, ¿cómo has estado? Estimada colega Nora, gracias por esta invitación y esta excelentísima oportunidad que tengo de compartir con mis colegas las experiencias, con mis colegas forestales. Creo que esto es una excelentísima oportunidad que la valoro. Es un honor para mí participar. He estado viendo los anteriores trabajos, las anteriores entrevistas de colegas y veo el nivel y la calidad de las entrevistas, y Nora de verdad forestal y también tiene la vena periodística ahí también. Entonces, bueno, realmente me siento muy, muy agradecido y de tener en contacto y ver exactamente la utilización de todas estas herramientas en pro de lo que es la parte ambiental. Pues yo creo que son herramientas súper importantes y necesarias y bueno, excelente. Me quedo más que felicitarlo también por ese excelentísimo trabajo que se está haciendo. Gracias, Nora. A ti, yo encantada de ver todas las experiencias y cómo cada ingeniero forestal ha llevado su trayectoria profesional de una manera totalmente diferente, ver lo versátil que es la carrera y toda la amplitud que tiene para ejercer, y es maravilloso porque es un aprendizaje para todos. Y Así es. vamos a entrar a verlo. ¿Cómo llegaste a estudiar forestal? Bueno, mira, Nora, yo soy del estado de Trujillo y de un pueblo pequeño, hermoso pueblo andino que se llama Burubusay. Burubusay es un pueblo eh, eminentemente agrícola. Su economía gira alrededor del aspecto agrícola, ¿no? Y bueno, eso fue mi vida en mi niñez, ver eso. Entonces, también había un aspecto fundamental que era, en aquella época estaban CONARE haciendo plantaciones en la cuenca, en esa cuenca de la quebrada de Burubusay, estaban haciendo plantaciones. Y de la escuela donde yo estudiaba primaria, pues entonces nos llevaban a trabajo de campo para ver las plantaciones, inclusive participar en eso. Y bueno, yo creo que eso me abrió. Yo sabía que quería estudiar algo de eso porque también veían los peritos agropecuarios dar charlas, actividades con los campesinos, con los agricultores. Y entonces eso yo sentía, yo decía, bueno, yo tengo que contribuir con eso, yo tengo que ayudar, y yo quisiera ser ingeniero agrónomo o perito forestal. Bueno, me gradué de bachiller y me fui de este pueblito pequeño porque llegábamos hasta sexto grado y me fui a Trujillo y empecé en el núcleo universitario que depende de la ULA, Núcleo Universitario de Trujillo, dependiente de la ULA, ¿no? Y ahí empecé a estudiar una carrera que para aquel entonces, eso ya no existe, que se llamaba agrobiología, que era una especie de técnico superior agropecuario, ¿no? Pero también había otra que existe todavía, que es el ingeniero agrícola, ¿no? Entonces, bueno, ahí inclusive entre ingeniería agrícola y agrobiología había materias comunes. Entonces tuve la oportunidad de estudiar con Lino Valera, Ana Valera, Luz María Paredes, Virginia Quevedo. Creo que Virginia Quevedo estudiaba ingeniería forestal, pero ellos decidieron cambiarse y yo, bueno, tú sabes que uno en grupo dispone, ¿no? Dispone. Y entonces nos cambiamos a ingeniería forestal. Ahí hicimos el básico y después yo me fui para Mérida. Yo Mérida prácticamente pues no conocía mucho Mérida porque muy de Trujillo. Y bueno, esa es la primera vez que yo fui a Mérida. Bueno, sentí esa ya entrando a la cuenca del Chama, bueno, esa energía, toda la fisiografía, los paisajes. Y bueno, llegué a Mérida y conseguí una Mérida efervescente, donde todo giraba, o gran parte giraba, alrededor de la Universidad de los Andes, desde el punto de vista político, desde el punto de vista académico, desde el punto de todo. Era
y sobre todo las comunidades estudiantiles, comunidades de trabajadores, la población, pues giraba mucho alrededor de la universidad y entonces se sentía. Y yo creo que también había mucha influencia de las décadas de los 60, 70, desde el punto de vista de movimientos ideológicos, movimientos culturales. Entonces creo que eso marcó, pues, y más un adolescente ya, que bueno, que uno sueña muchísimo y entonces, bueno, para mí fue una excelentísima oportunidad. Llegué a la facultad y bueno, la facultad, obviamente, la cuenca de Albarrega, entonces la facultad con esa arquitectura de la facultad y los bosques y todo eso, pues obviamente ni pa' qué, como decían. Entonces, bueno, súper bien. Y obviamente también el quilataje a nivel de toda la plantilla de profesores que bueno, que eran con doctorado, un finol, toda esa cantidad de profesores de alto quilate, con posgrados, con especialización, con una trayectoria, una sólida trayectoria. Y también el grupo de estudiantes que acompañaban, que en esa oportunidad, pues creo que fue a nivel nacional, creo, las matrículas más altas a nivel de diferentes profesiones. Y la ingeniería forestal no escapaba, creo que fue la época donde más estudiantes tenía la facultad de ciencias forestales, ¿no? Entonces eran inclusive dos secciones, eran muchos estudiantes. Y había esa efervescencia y habían, bueno, todo ese ambiente de la facultad y sobre todo también las materias, ese movimiento que se sentía. Entonces, bueno, yo eso lo disfruté las materias, disfruté los profesores y disfruté Mérida también. Para mí fue una experiencia que aún pasando tantos años, porque estamos hablando más de 40 años, o sea, unos cuantos años, pues yo la disfruto y la recuerdo desde, bueno, marcó, y creo que no solamente a mí, o sea, el que pasa por Mérida y pasa, pues recuerda de una manera muy grata ese tiempo que es corto, pero realmente queda muy marcado en nuestra memoria y bueno, se recuerda muy grata. Para mí la época de estudiante fue una época que la recuerdo muy hermosa y donde pues me ayudó también a crecer y esas aspiraciones que se tenían en esa época, todos queríamos generar una competencia y que de ahí, de esa época, salieron grandes liderazgos en diferentes áreas, en la área de la gestión pública, en la gestión privada, en la académica, grandes líderes. Bueno, tan es así que en este momento ahorita el ministro de Ambiente es de esa época, de esa época. Así que fue una hermosísima época que yo viví, bueno, que le agradezco primeramente a Dios y bueno, donde aún todavía tenemos grandes amistades con los colegas que en esa época estudiaron conmigo, que están en la facultad, un José Lozada, un Lino Valera, o en la administración también, o sea, fue una época, hermosa época, definitivamente. Conozco muchos, he trabajado con muchas personas que se graduaron en ese periodo y son profesionales maravillosos. Bueno, yo tengo gran amistad con muchos. Bueno, Ana Valera fue mi jefa y realmente yo admiro su capacidad y veo muchos de esa época fueron magníficos. Y de los profesores, ¿cuáles recuerdas? Las anécdotas que tienes en la facultad, coméntanos un poco. Bueno, mira, recuerdo los profesores, porque bueno, mira, es que yo creo que diferenciar uno de otro, porque eran muy buenos todos los profesores. Sobre todo yo creo que había algo muy importante que yo lo recuerdo, que es obviamente ese nivel, o sea, el profesor, ese respeto, esos valores que se tenían, pero también en la facultad, quizás por la facultad y por la manera también, había como esa cercanía con los profesores también, porque el mismo ambiente que te daba y el mismo desarrollo de las materias prácticas de campo, las experiencias de campo, entonces generaba una conexión bastante, o sea, una cercanía, con mucho respeto, valorando lo que significaba la figura del profesor como formador, pero también había esa cercanía. Entonces yo recuerdo, por lo menos Poveda, recuerdo la época
ecología, me gustó muchísimo ecología vegetal, cuando nosotros tuvimos la excelentísima oportunidad de viajar a hacer unos estudios en el Guri, pues también en San Pedro de las Bocas, recuerdo, ¿no? Entonces, bueno, fueron experiencias que yo te digo una cosa, no podría establecer una diferencia entre uno y otro. Recuerdo a Narcel González, un excelente profesor, murió muy joven, por cierto, muy, muy joven, murió González, ¿no? Pero bueno, tengo gratos recuerdos de todos los profesores, bueno, es que uno mejor que otro, bueno, todo excelente. Entonces, pues, y creo que también, Nora, es que había, fíjate una cuestión importante, ¿no? El Ministerio de Ambiente se crea en el año por ahí como en el año 76, y empieza toda una estructura jurídica de organizar, porque nosotros, en ese entonces, nosotros dependíamos, o sea, digo, la parte ambiental, forestal, era el Ministerio de Agricultura y Cría, y ya en el año 76 se crea el Ministerio del Ambiente, un referente a nivel regional, a nivel de reconocimiento, pues, y con una figura de Arnoldo Gabaldón, que fue, creo, si quizás me equivoco lo que estoy diciendo, creo que fue uno de los primeros ministros, si no fue el primer ministro, con una trayectoria, obviamente, y con una experiencia. Entonces fue una época que también se generó esa conexión. Bueno, yo me gradué en el año 86 y apenas tenía 10 años de haber nacido el Ministerio del Ambiente. En ese momento, Ministerio de los Recursos Naturales Renovables se llamaba en ese entonces. Entonces, fue una época linda. O sea, los profesores, excelentes todos. Muchos ya no están, porque bueno, han pasado muchos años también, o sea, el molino del tiempo, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que ese legado queda porque obviamente las nuevas generaciones, ahí está un José Lozada, bueno, un doctorado, un Lino Valera, o sea, muchos profesores que esa época, pero obviamente el legado, obviamente se transmitió esa calidad y calidez, no solamente calidad profesional, sino calidez también. Entonces, y eso sigue, pues yo creo que eso es lo importante. Qué bueno, sí, claro. Cuando estaba iniciando el Ministerio del Ambiente tenía mucha relación con la universidad, con la facultad, y de eso pues se formaron ustedes ahí en ese laboratorio abierto. Qué Así buena experiencia, muy buena experiencia. Y, es. y en la parte de hobby, ¿a qué te dedicabas en la facultad? Porque siempre en todas las entrevistas veo que hacían muchas cosas. Todos los que estudiaban hacían múltiples, no solamente estudiar, hacían otras No cosas, deporte. acato, no era tampoco, o sea, a mí siempre me gustaba caminar, el senderismo y todo eso sí lo hacía muchísimo también, pero era básicamente eso, siempre el contacto mucho con la parte ambiental que la sigo, o sea, es una cuestión que todo lo he mantenido, pero en el caso de Mérida también el senderismo, mucho ir por diferentes sitios en Mérida, conocer, yo creo que sí podríamos decirlo como hobby, eso para mí que se mantiene todavía, o sea, yo aún a esta edad, pues yo siempre lo he mantenido, siempre, 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 siempre. Creo que eso lo podríamos marcar como un hobby importante, ¿no? Qué bueno. Y ya, a graduarte, ¿Dónde te vas? Porque veo tu currículo y es bastante extenso e interesante. Mira, Diga. eh, bueno, cuando en esa época, no sé si ahorita, nosotros cuando salíamos teníamos que hacer una tesis, una pasantía, una cosa de esa. Entonces, como yo trujillano, entonces yo me fui al Ministerio del Ambiente a buscar las pasantías, ¿no? Y bueno, efectivamente las conseguía ya en Trujillo, en el Ministerio de Ambiente de Trujillo, ¿no? Pero mi comadre, que hizo toda la carrera conmigo, lamentablemente el COVID se la llevó muy joven, por cierto, Grey Esquerre, mi comadre, la familia de Grey era de Caracas. Y entonces ella me llamó, me dice, compadre, ¿dónde va a ser la pasantía? Y yo le digo, no, voy aquí en Caracas. Compadre, ¿cómo va a ir usted? Véngase para acá, para Caracas, vamos a hacerlo juntos. Y yo tenía familia en Caracas y bueno, efectivamente me fui para Caracas. Entonces, bueno, llegué allá, en ese momento estaba
la Dirección General de Gestión Ambiental, seguramente me equivoco, y estaba como director general ahí Evaristo Martínez, un ingeniero agrónomo, pero bueno, con una visión de ambiente muy clara, ¿no? Y estaba como director de línea en ese entonces Omar Carrero, que es otro dinamo, pues, que yo creo que no se piensa y ejecuta y todo el tiempo, y bueno, todavía Omar es, y yo creo que hay Omar para rato, ¿no? Entonces estaba ahí y Omar, como es ingeniero forestal y es economista, bueno, los dos la tenía, pues ahí, o sea, de alguna manera se da match entre las dos. Y entonces lo primero que llegamos y dice, bueno, mira, tenemos que empezar a las estadísticas forestales, porque no podemos hacer gestión de la nada, o sea, tenemos que tener entonces algunas estadísticas y empezamos a hacer estadísticas. En esa oportunidad, Nora, estaba el ministerio, el Instituto Agrario Nacional, el IAN. Entonces, el IAN tenía muchísimos permisos anuales. Y obviamente los permisos anuales era también el incremento de la frontera agrícola en desmedro de nuestros bosques, pues también. Entonces empezamos a hacer, estuvimos 6 meses, hicimos algunas estadísticas ahí de la parte de los permisos anuales y creo que fue como una de las semillas, porque después se crearon, cuando el servicio forestal, que se creó creo que a finales de la década de los 80, se creó el servicio forestal, entonces se empezaron a trabajar con una división de estadísticas forestales. Ahí, bueno, entré bueno, tuve la experiencia con el ministerio ya y bueno, fue esa parte que finalicé. Interesante con la estadística forestal. Y luego, ¿cuántos años pasaste allí? Luego fuiste el director, ¿cierto? O el gerente. Yo comencé, fíjate una cuestión, al graduarse uno se gradúa y bueno, a trabajar, pues, o sea, a buscar, a generar, pues, y a implementar el conocimiento, pues, a consolidar, obviamente, el conocimiento. Entonces, bueno, yo había hecho las pasantías ahí en el Ministerio de Ambiente y entonces yo me voy para allá y hablo con Omar y bueno, en ese momento, colegas, se estaban haciendo algo muy interesante que era los ingenieros inspectores, que era como la contraparte pública con respecto a hacerle el seguimiento a la gestión privada, ¿no? Y se estaban haciendo y bueno, se reunieron para todos un grupo de ingenieros forestales dirigido y coordinado también con esa idea de Omar. Y entonces se estaban entrenando, en ese momento se estaban entrenando ese grupo de ingenieros inspectores, ¿no? Y entonces, bueno, cuando llegué, Omar efectivamente me dijo, no, por supuesto, claro, aquí empiezas a trabajar, tú vas a ser el ingeniero forestal inspector de Del Tamacuro. Entonces, bueno, yo empecé con eso, creo que iba a ser el ingeniero inspector del Tamacuro. En ese entonces las palmiteras estaban ahí. Entonces, bueno, yo lo comencé, pero bueno, creo que las circunstancias me tenían otros derroteros y el año siguiente nació Miguel Alejandro, mi hijo, ¿no? Entonces, bueno, obviamente un chamo pequeño y tal, o sea, difícil que yo me pudiera ir y yo hablé con Omar. Y le dije, bueno, mira, definitivamente no me puedo ir al Tamacuro por esto. Y bueno, Omar con eso me dijo, no, no te preocupes, tú te quedas. Y ahí se creó, estuvimos en la creación del Servicio Forestal Venezolano, con la participación, por ejemplo, que tuvo una entrevista excelente de Omira Barrio, un grupo que estuvo, y bueno, bajo la dirección de Omar Carrero. Y se crearon 4 direcciones, la dirección de ordenación forestal, la dirección de manejo forestal, la dirección de administración forestal y la investigación. Yo quedé en la dirección de manejo forestal, ¿no? Y en la dirección de manejo forestal, pues yo asumí de entrada un cargo de coordinador. Yo era el coordinador de todo lo que era el Estado Bolívar, Amazonas y del Tamacuro, de los ingenieros inspectores. Entonces, empecé como una especie de coordinación ahí, que era un trabajo interesantísimo, porque obviamente era de alguna manera el que trabajaba coordinando y haciendo el seguimiento de cómo se estaban ejecutando los planes y si se estaban ejecutando desde el punto de vista de investigación, del punto de vista de plantación, de aprovechamiento y todo. Y allá estaban nuestros visores, que eran nuestros ingenieros inspectores, ¿no? Entonces, bueno, yo quizás muy pronto asumí un cargo
gerencial que fue el de coordinador. Y luego yo asumí la dirección en el año 93, asumí de manera encargado la dirección de manejo forestal y después me quedé como director de manejo forestal. Ahí tuve la oportunidad también de un grande de los grandes que se llama colega, que es Samuel Mendoza, entonces que era el director también, que tuvo una excelentísima relación y aprendizaje con él. Y ahí en la época de Omar también había muchísimas cosas. Fíjate una cuestión importante, en ese momento se trabajó con la Comunidad Andina de Naciones. Y con la Comunidad Andina de Naciones se hizo un proyecto que era la Junta del Acuerdo de Cartagena, y se hizo un manual bien importante, que ahorita debo tenerlo por acá el nombre para no cometer error, que sería el Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino. Eso es un trabajo de varios colegas que estuvieron ahí. Y también un aspecto que de destacar es que en ese momento también se estaba trabajando a nivel regional, en el caso de los criterios indicadores de sostenibilidad del bosque, que era de Tarapoto, ¿no? De la cuenca del Amazonas. Y en el caso de Europa, los de Helsinki, ¿no? Entonces nosotros participamos en eso, pero hicimos la consulta a nivel nacional. Fue un trabajo hermoso de los criterios indicadores de sostenibilidad del bosque, que eran actividades, muchas actividades que se hacían muy dinámicas y sobre todo de mucho aprendizaje, porque una de las cosas que se veía es, para poder trabajar tienes que seguirte formando. Esa era como una norma, ¿no? De hecho, muchos de los inspectores fueron a Mérida a hacer un posgrado en manejo de bosques. Y en mi caso, que yo estaba en Caracas, bueno, yo empecé a hacer el doctorado en ecología tropical, ahí en la Universidad Central de Venezuela, específicamente en la Facultad de Ciencias, Biología, en la Escuela de Biología, ¿no? Y ahí estuve también un profesor, excelentísimo profesor referencia, que se llamaba Lois González. Entonces, bueno, esa época era también de trabajar, pero muy claro de que teníamos que irnos preparando para asumir esos retos que se presentaban desde el punto de vista de la política. También fueron años de mucha gestión desde el punto de vista de los instrumentos jurídicos, porque venimos con un ministerio relativamente nuevo, donde empezaron, pues, claro, cuando se creó el ministerio, salió la ley orgánica del ambiente, pues ya es un elemento importante que marcó una ruta. Pero también algo que estuvimos trabajando y fuimos corredactores también de la ley penal del ambiente que se hizo también en esa época. Trabajamos en la ley, en las normas complementarias, estuvimos trabajando de una manera bastante activa. Y en esa oportunidad también, quizás con todo lo que es la parte normativa, de normas de carácter sublegal o legal, en caso del tema de la ley penal del ambiente, estuvimos trabajando con muchas resoluciones, decretos y todo eso, trabajamos mucho. Y entonces, bueno, aparte de todos los contratos que se tenían que firmar para el manejo, entonces, pues bueno, a mí como que dije, bueno, yo creo que aquí hay que estudiar un poco también la parte jurídica, y empecé a estudiar siendo director. Hice primero, 3 años de Derecho y me gradué de abogado también, ¿no? Qué maravilla. Y lo que es ser pionero en todo lo que me hablas da el sentido de pertenencia, de creaste algo, y eso es algo muy, muy bonito, construiste, y a pasar de los años, pues se mantiene, ¿no? Esa pasión viva de que colaboraste, y de que creaste y estuviste como pionero en esos inicios. Pero no era aislado, Nora. Lo que pasa es que no quiero de repente, porque era en grupo, o sea, era el sentir, eso era como algo colectivo. Aquí no es que, y generaba una especie de competencia, una sana competencia. O sea, realmente no era, es que era todos
todos querían prepararse, todos hacer el posgrado, todos querían hacerlo y todos se destacaban. Era la ética profesional está muy por encima. El deseo de ser mejor, pero no desde el punto de vista de una competencia malsana, por decir, sino ser el mejor en función del objetivo del que estás haciendo, de lo que te formaste, en función de hacer tu trabajo de manera correcta, y bueno, eso se vio, pues, en esa gestión. Pues esa gestión fue donde también había muchas situaciones, pero en el sentido de cómo avanzaba también, habían preocupación en el sentido de cómo se estaban afectando los bosques también, cómo de alguna manera la deforestación se estaba marcando, y eso obviamente generaba temas de preocupación. También en el escenario internacional, también generar esas alianzas internacionales de tal manera de que quizás con una concepción un poco más abierta, ver la parte forestal desde una visión más global, pues más global en el intercambio de experiencias y todo eso. Y quizás ir cambiando también, porque, bueno, quizás podrá otro colega decir, bueno, no, quizás no era así, pero yo cuando estudié en la facultad sí sentía que la orientación era más hacia el aprovechamiento, y quizás poco a poco, bueno, la cuenca era protección de cuencas y todo eso que tenía que ver también desde el punto de vista de eso. Pero creo que el hecho de ver ya una visión más integral del bosque, desde el punto de vista no solamente de los servicios que genera el bosque, que son, y que creo que ahorita es la punta, así que marca de todos los servicios, porque realmente no podemos vernos algo aislado. Sabemos que la correlación, la estrecha correlación, y creo que la visión antropocéntrica que teníamos, creo que, no te digo que está, sí está, pero yo creo que se ha ido de alguna manera viendo un poco más todos los beneficios que puede tener el bosque, bueno, desde todo punto de vista, ¿no? Desde todo punto de vista. De todo nuestro ambiente, que tiene que ver con nuestra salud, desde nuestra salud, nuestro bienestar y tranquilidad, porque unas buenas cuencas bien protegidas vamos a estar tranquilos. Sí. Y luego que te graduaste de abogado, ¿cómo combinaste esas dos cosas? Después veo en el currículo que siguió algo más grande para ti y diferente. Cuéntanos un poco sobre. Yo me gradué de abogado por las razones que yo te dije, o sea, sentí que también, pero entonces, bueno, las cosas se están yendo por caminos que a veces uno no los tiene tampoco previsto, pero van ahí. Lo importante es, bueno, mira, asumir los retos, y yo sentirse, el hecho de que tengas retos es una manera de sentirte vivo, sentirte que estás haciendo, y hay que afrontar los cambios, y yo creo que uno no debe ser reacio al cambio, ¿no? Entonces, bueno, tuve la oportunidad en ese momento, salí del ministerio y estuve haciendo algunas cosas fuera ya más en el ámbito, por decirte, privado, particular, ¿no? Hicimos cosas importantes. Yo estuve trabajando con un proyecto con el Programa de Naciones Unidas, que era a nivel nacional, estaba con Gonzalo Peña. Gonzalo Peña se estaban haciendo como una especie de protección, de estudios de protección ambiental a nivel. Inclusive a mí me tocó, fíjate, una cuestión, hacer el estudio de la Guyana. En aquel entonces, hacer el estudio de ese estudio con el Programa de Naciones Unidas de la Guyana fue un reto para mí, porque imagínate, la información era muy poca y tuve que buscarla por cualquier lado para hacer ese estudio. También en esa oportunidad estuvimos un proyecto que fue el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de Parque Carabobo, el Monumento Histórico Parque Carabobo, que fue una experiencia con un grupo interdisciplinario donde estaba Diomira Barrio, donde estaba como forestales Diomira Barrio, dirigido por Samuel Lacruz, un colega, Samuel Lacruz también, y varios, pues, o sea, geógrafo, abogado, Dinora Guerra, una excelentísima abogado ambientalista, geógrafo, varias, ahorita no me viene sociólogos.
sea, fue un trabajo interesante y fue el decreto que se hizo, creo que fue uno de los primeros decretos de ordenamiento y reglamento de uso del sitio de patrimonio histórico Campo de Carabobo. Hicimos también esa oportunidad. Estuve en asesorías también con la Universidad Central. Ahí estaba en ese entonces comenzando Cecilia García Rocha, y hice una asesoría también que se hizo la remodelación con una colega que es Katy, no recuerdo el apellido, que ella había salido por tecnología, y se hizo el Paraninfo de la Universidad Central de Venezuela, y yo estaba dirigiendo ese proyecto también. Esta fue la parte, y después me llamaron del Ministerio de Salud, me llamaron para que participara en el Ministerio de Salud. En ese momento se estaba haciendo una reunión internacional muy importante con la OEA en aquel entonces, de todos los ministros de salud de la región, y a mí me contrataron para que hiciera la coordinación de ese trabajo, que es una reunión que se hizo de pobreza y que de salud, creo que se llamaba, que se hizo en Margarita, y entonces me llamaron a mí para que yo llevara y coordinara y llevara adelante ese proyecto, ¿no? A ver, Alirio, ¿cómo llegaste al Ministerio de Salud? ¿Cómo se compagina un ingeniero forestal y en un Ministerio de Salud? Está bien, mira, yo el Ministerio de Salud llegué porque estoy hablando del año 2002, creo, se estaba haciendo una reunión muy importante, que era la reunión de todos los ministros de salud a nivel de toda la región, en toda la región. Y entonces Venezuela era sede en ese momento. Era una reunión que la estaba organizando la OEA, la OEA. Entonces a mí me llamaron para que yo coordinara esa reunión, hiciera toda la coordinación. Y bueno, se hizo esa reunión, y bueno, yo me quedé en ese momento como director adjunto de la Oficina de Relaciones Internacionales del Ministerio de Salud. Y bueno, ahí estuve como adjunto, a la dirección como director adjunto, y después asumí la responsabilidad como director de Relaciones Multilaterales, donde, bueno, también tuve una excelentísima oportunidad porque, bueno, ya el hecho de ser director de Relaciones Multilaterales, pues tenía la oportunidad con todos estos organismos multilaterales, llámese la Organización Panamericana de la Salud o la Organización Mundial de la Salud, o el Organismo Andino de Salud, Convenio Hipólito Unanue, o sea, muchos, ¿no? Y eso también me daba la oportunidad de salir y ver la experiencia en el mundo y ver el mundo quizás diferente también, ver realmente la realidad, y también cómo son esas estrategias y todo eso en reuniones, por ejemplo, en las convenciones con la Organización Panamericana de Salud o en Ginebra, ¿no? Y bueno, también una área que también se discutía también en ese momento era la salud ambiental, pues. O sea, cómo influye para la salud o para la enfermedad también, ¿no? O sea, entonces era un elemento importante que salía y que, bueno, que de repente podía encajar también. Y no solamente, porque yo creo que, bueno, el hecho de que todo lo que aporta el bosque y la deforestación, los impactos que pueda tener también, por ejemplo, en toda la variación de vectores, de los vectores, los mosquitos, ampliar los rangos, y al ampliar los rangos son nuevas poblaciones en todo lo que es la fiebre amarilla, el dengue, toda una cantidad de hecho el COVID se habla de que cómo entró el COVID. Entonces, mucho tiene que ver con procesos de deforestación, con de repente empezar a intervenir los nichos de esos vectores, y entonces, pues, eso, la importancia de la protección y el respeto. O sea, no solamente esa visión de que de repente el hombre por encima, no, somos una parte de ese ecosistema. Y entonces, bueno, y que tiene que ver porque ya alterar el ecosistema, pues se están generando algunas variantes que pueden incidir en la protección de la salud o de repente también la enfermedad también. Y mucho también el bosque del proveedor también de toda una cantidad de medicamentos, y algo muy importante, Nora, es el hecho de todo ese conocimiento ancestral que se ha ido perdiendo también. De alguna manera se trabajaba un poco, sobre todo con las comunidades indígenas también. Todo lo que el bosque provee,
desde el punto de vista para cualquier tipo de enfermedad también. Y no la medicina convencional, que es la pastillita, tal, que también obviamente que vienen de ahí. Pues. Entonces, es un aspecto súper interesante ahí en el ministerio y que me abrió la oportunidad. Y yo creo que es algo muy importante, lo creo yo, ¿no? El hecho de la segmentación, que uno entienda la segmentación, el sentido de que el sector forestal, el sector agrícola, el sector esto, todos son compartimientos, parece que son compartimientos estancos, pero es que el sistema no es así. La realidad no es así. Entonces, el hecho de que tú veas la necesidad de buscar los puntos de conexión, porque fíjate que a veces uno trabaja en el Ministerio de Ambiente y yo al lado tenía el Ministerio de Salud y era cosa que ni se veía, ni generaba una reunión entre el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Salud. Entonces, eso hay una razón del por qué uno, por ejemplo, el cuerpo como un sistema. Uno ve el especialista del corazón, tal, pero el sistema, hay que estudiar el sistema. Y es muy importante el sistema, un elemento fundamental que tiene que ver con el bosque y con la sostenibilidad, el uso racional, todas las, si podemos decirle el término, las ventanas que tienen las ventajas y los beneficios y lo que puede proveer más en eso y los riesgos que se pueden tener, porque la deforestación obviamente incrementan vectores, cambian nicho, como dije anteriormente, entonces pues es muy importante la visión integral y yo creo que el hecho de haber trabajado en el ministerio, pues de alguna manera fortaleció y consolidó ese, y tuve la excelentísima oportunidad también de conocer experiencias en esa área. Entonces, no verlo desde el punto de vista aislado y tampoco verlo, porque yo creo que se establecen como límites. Por ejemplo, yo ahorita estoy fuera del país, tú estás fuera del país, pero es que los bosques no están dentro, no están, o sea, el bosque uno tiene que verlo como desde el punto de vista integral, porque los beneficios no es que el oxígeno que produce el bosque de Venezuela se quede en Venezuela, no. La cuestión, la cuenca del Amazonas no es que se quede en la cuenca del Amazonas y en Perú o los países que forman parte de la cuenca del Amazonas, es el pulmón del mundo. Entonces yo creo que a esa idea, y eso abre espacios también en la necesidad de liderazgos en diferentes áreas también, donde el ingeniero forestal tiene cabida, ha tenido, tiene y tendrá también, porque obviamente los problemas ambientales o las necesidades de la protección, eso no es una cuestión que tiene fecha de caducidad, es una necesidad que cada día se ve más y donde los liderazgos son fundamentales. Los liderazgos políticos del campo, todo, o sea, esa integración y esa articulación con otras disciplinas es fundamental, porque si no, puede verse como algo que creo que lamentablemente se sigue utilizando y sí, el hecho de utilizar eso muy desde el punto de vista del discurso bonito, de los grandes eventos, de las grandes reuniones, el bosque, lo importante es la preservación, pero resulta de que en la práctica, por una cantidad de intereses que no vale la pena entrar aquí en esas profundidades, pero realmente pues hay grandes intereses que afectan también y a veces se lleva y los grandes discursos muy bonitos, la preservación, la pobreza, la equidad, todo eso, pero el discurso bonito, pero en la práctica hay una instancia. Entonces es necesario nuevo liderazgo, tener una visión clara, la formación, ver qué escenario, la visión estratégica. Todo eso es necesario porque obviamente nosotros tenemos esta casa grande que se llama planeta Tierra y obviamente no tenemos otra, se están estudiando países para Marte, para otro, pero creo que no nos toca a nosotros ese pasaje, no creo que no tenemos, y menos en mi caso, no. Entonces no creo que tenemos tiempo. Entonces, pero en este momento, mientras que Ganímedes o por allá otros planetas y tal, estamos acá y entonces hay que trabajar en eso y yo creo que eso es lo importante pues para las nuevas generaciones, ha sido una generación que viene. Tú ves hacia atrás los que crearon la facultad, o sea, unos liderazgos que se mantienen y que tú quedas una esperanza de verte a ti, ver gente nueva que se ganaron en promociones y que realmente tiene ese liderazgo y tiene ese sentir en el ADN de lo que es lo importante y la necesidad de hacer cosas y sobre todo la ética profesional es fundamental. Entonces sí creo que en el caso de la ingeniería forestal es una que tiene muchas posibilidades y más no solamente
necesidades que existan más ingenieros forestales, muchísimo más, porque hay muchos campos, todo el tema de los cambios climáticos, o sea, todo eso, y ahí estamos. Creo que nosotros somos un poco la raíz, y quizás quitarnos un poco el ingeniero forestal es el tumbapalo, no, se ha ido abriendo todo eso, y entonces hay muchos, ver, ¿cómo te diría yo? Lo amplio que es el ingeniero forestal. No solamente es que desde el punto de vista del aprovechamiento forestal, sino en toda una cantidad de áreas que podemos participar de una manera muy activa, y podemos aportar muchísimo en el sentido de la necesidad y la preservación del ambiente. Interesante, Alirio, muy interesante cómo combinaste y lo haces estupendo. O sea que todas las carreras deberían tener la materia de medio ambiente porque todo es medio ambiente, es salud. Y más si lo combinaste con salud y me pareció interesante esa experiencia. Y luego que terminas de esa experiencia en la parte de salud, ya empiezas a dar clases o Ah, sí. sí, ya salí de esa oportunidad, de esa experiencia que tuve en el área de salud. Por razones más de carácter personal y familiar, me mudé a Barquisimeto. En Barquisimeto tuve la oportunidad de dar clase en la Universidad de Yacambú en una materia que se llama obligaciones, que es una parte de derecho, pues. Tuve otros intentos ahí en otras áreas, pero siempre interesante. Creo que el hecho ser eh, siempre tener la curiosidad es lo que mantiene vivo, pues. O sea, yo creo que la vida se vacía cuando realmente no tienes proyecto, no tienes interés, no ves, y hay tantas cosas que ver y tantas oportunidades, y todo se articula, o sea, nada está aislado una cosa con la otra. Entonces, bueno, creo que soy definitivamente afortunado desde el punto de vista de las cosas que he hecho. Ya, pues tengo ya obviamente que los años pasan también y ahí está, pues. O sea, entonces uno mira hacia atrás y tú dices, bueno, mira, todo esto, ahí está. Y viendo todo lo que puedes hacer, porque obviamente es mucho lo que uno puede participar y poder hacer también, pues, o sea, yo siento que mientras que uno respire y que el bosque te dé ese oxígeno y te puede dar toda esa cantidad de cosas que te da, entonces, bueno, mira, aquí está y hay que seguir adelante y hay que buscarlo, porque, bueno, mira, yo creo que nunca nadie ha regresado para decir que es que hay otra vida por allá, entonces, bueno, aprovechemos la que tengamos en este momento y entonces hay que darle. Así que estuve esa experiencia en Mérida, perdón, de Barquisimeto, bien, y bueno, después me vine a buscar otros mundos y bueno, estoy por acá momentáneamente estoy por acá, ¿no? Con otras cosas, haciendo otras cosas por acá, quizás diferente, pero que en el fondo se conectan. Siempre, yo soy una de las personas que dice que nada se ve aislado y todo suma. Quizás uno podría decir, pero es que podría estar aportando más el sector forestal, porque de repente se distrae muchas cosas, tal. Yo creo que sí, eso es razonable, pero también a veces uno es el hombre y sus circunstancias, el hombre y sus oportunidades. Y yo creo que tampoco uno puede quedarse en el sentido es que no, es que si no soy ingeniero forestal, es que no lo soy, no soy. Yo creo que tienes que abrirte. Para mí, ese es la esencia de la vida. Qué bueno. ¿Y qué mensaje le das a los jóvenes, a los nuevos forestales que están ejerciendo y a los jóvenes que van a decidir qué estudiar en la universidad? ¿Cuál es tu mensaje? Bueno, mira, que tiene una excelentísima oportunidad. El que esté estudiando ingeniería forestal, bueno, lo felicito porque escogieron una carrera que fíjate una cuestión, el ser ambientalista es una cuestión que se entra pero no se sale jamás. Tú serás ambientalista toda la vida. Eso no es una cuestión que yo me sal, no, eres ambientalista. Entonces escogieron una profesión que tiene muchísimo futuro y algo importante que el futuro no lo busca también. No es una cuestión que de repente es que como que si no me llamas, no, busca lo que tú quieres y si tú quieres lo vas a conseguir. Y eso es importante. Y está en un área que tiene una diversidad. Bueno, el bosque en sí es diverso. La biodiversidad del bosque, esa biodiversidad la tenemos y está al servicio de los que estudiamos forestal. Es tan diverso que tenemos cualquier cantidad de áreas. En el área, por ejemplo, de la medicina ancestral, que creo que es un área muy poco explorada,
moda y creo que es muy necesario porque tenemos una visión de la medicina, muy el medicamento, la aspirina, la cosa, tal, tal, pero también hay las otras opciones también, que creo que se ha ido avanzando, los beneficios, conocer el bosque, ir al bosque, la meditación, el contacto con el, ver todo ese tipo de cosas. Entonces creo que es una gran área indiferente, o sea, tú puedes hacer excursiones, lo estás utilizando el bosque, puedes en cualquier área. Y los que estén deseosos, bueno, mira, escojan algo que les va a llenar, que les va a llenar y bueno, mira, que toque el alma, que no solamente es tan objetivo, que hay carreras que son más, no, 2 y 2 son 4 y tal, esta no, porque esta toca también el alma. O sea, cuando uno es ambientalista que te tocó el alma y la parte ingeniero forestal o carreras que tienen que ver con el aspecto ambiental tocan el alma. Entonces, bueno, mira, se vive, se disfruta y bueno, yo creo que más es un regalo para la vida, pues, para la vida ser ingeniero forestal. Entonces, mi felicitación y el que está cualquiera, yo le digo, bueno, ahí está. Lo felicito también, porque hay otras carreras que son un poco más frías. Yo creo que la parte ambiental, bueno, mira, es muchas oportunidades desde el punto de vista de trabajo también, si viendo desde el punto de vista laboral, pero también la satisfacción que tú puedes tener. Yo creo que no hay ninguno pocos que de repente puedes decir que no has disfrutado tu carrera o que no has hecho o que no has yo creo que muy pocos. Y hay gente que con mucha pasión, pues son forestales hasta la médula. Muchos, pues, o sea, nombrar acá, pues sería, pero bueno, de los que me ha tocado trabajar, un Omar Correro, un Samuel Mendoza, Diomira Barrio, Sara Jiménez, y en la facultad, pues, bueno, Lino, José, muchos, tú, que te veo también con veo las entrevistas y veo esa genética forestal que como que se combinó la genética de la semilla con la genética que uno tiene. Entonces ahí hicieron un match que ahí está, pues, entonces ¿qué más te puedo decir? Bueno, mira, yo lo he disfrutado, yo realmente soy uno de los que he disfrutado, formé un hijo, crié un hijo y yo creo que ya me dio el pan nuestro de cada día, como dice esa hermosa oración del Padre Nuestro, me dio el pan nuestro de cada día para criar y formar un hijo. ¿Qué más tengo que agradecerle a esta hermosísima carrera que se llama ingeniero forestal? Y bueno, como abogado también, o sea, me De verdad siento que sí. privilegiado. Es una gran carrera. Sí, todo lo hemos disfrutado y sentimos pasión y el sentido de pertenencia, esas cosas se combinan y hace que empiece a fluir y sale una cosa y lo puedo ejercer por acá y es muy versátil, de verdad que sí. Y las Y, experiencias y, vividas, y Laura, y una pues, cuestión que tenía, la conexión. Fíjate que yo te estoy conociendo hoy. Bueno, te había visto en la entrevista, pero ya el interactuar contigo es hoy. Y se genera una conexión inmediata. Eso tiene que ver también, yo creo mucho en el tema de la energía y eso tiene que ver precisamente con eso. O sea, son áreas afines, que nos conectamos facilito, que estamos hablando el mismo lenguaje, indistintamente. Entonces, yo creo que eso es un elemento que no todas las carreras lo tienen. Y tú te pones a ver, tú, bueno, que has tenido y que lo estás haciendo excelentemente bien, igualito que el otro colega, Dani, siempre me confundo el nombre. Lo están haciendo, y bueno, detrás del equipo, porque solamente son ustedes las caras visibles, pero detrás hay un equipo que están haciendo una excelentísima labor, pero te sientes, yo creo que lo que estoy diciendo, casi que no tengo temor a equivocarme. Tú te has identificado con todo, así como que si todo el tiempo los conociera y hay una conexión bastante rápida. Eso es porque somos forestales. somos forestales y para mí es pasar una película. Me hablas del ambiente, me hablas de toda la experiencia y todos hemos pasado por una experiencia similar y nos vienen Así. las anécdotas y los recuerdos. Y me quedó algo por preguntarte sobre el trabajo que hicieron en el Parque Carabobo. En qué año fue eso que te iba a... Eso fue en el año 2001, 2002. Ah, 2000. perfecto. Ah, reciente, prácticamente Bueno, reciente. no tanto reciente, porque Este siglo. ya 2002 Ah, ya ok. tiene unos Me cuantos quedó, años. me quedó esa duda. Ya más de 20 y pico de años, sí. Pero fue un trabajo hermoso, de un equipo hermoso bajo la dirección de Samuel Lacruz, y que, bueno, fue una gran experiencia también. Bueno, todos fueron excelentes y grandes experiencias también, y con gente muy buena, gente muy buena, con Messi, colegas excelentes. vamos, Venezuela, a cualquier ciudad, vemos un parque, vemos algo ambiental y decimos, aquí estuvieron colegas,
Aquí participaron colegas y esto fue creado por un grupo de forestales. Y es algo que te llena, que te hace vibrar como si lo estuvieses viviendo, ¿no? Como somos familia, somos la familia Un tema forestal. de identidad, nos identificamos rapidito, yo te lo digo por eso contigo. No, Nora, yo no es como si tuviera no Sí, sé cuántos años conociéndote, pero precisamente el punto, ese articulador es precisamente el área donde estamos, o sea, tú forestal, ambientalista, y entonces, bueno, eso nos une, nos une definitivamente, sí, 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 sí. qué buen mensaje inspirador. Ojalá que muchos estudien esta carrera porque tiene mucho campo y mucho trabajo donde ejercerla y hacer para que continúe en el tiempo. Y bueno, y Y en el ámbito donde estés, ahí puedes desarrollar también, porque este, quizás lo que puedo aportar yo un poquito también, el hecho de que hay diferentes áreas que de repente uno puede, y en cualquier rinconcito, tú puedes aportar también y tener y aportar, y no sentirte aislado, no, porque yo estoy en el área de salud, yo no tengo nada absolutamente que ver, como que por favor, realmente estás desubicado. Si eso lo dices, realmente pues estás muy desubicado. Entonces, bueno, eso es mi experiencia y quizás es lo que puedo de alguna manera compartir con mis colegas y que se abra. Yo creo que el hecho de que este foro me parece excelente, como lo están llevando, pero también de repente que la proyección que pueda tener, porque realmente como objetivo es no solamente la integración y que podamos transmitir experiencias, sino realmente también qué se puede hacer desde el punto de vista, cómo podemos aportar y cómo podemos tener estas ventanas al mundo, que lo veo ahorita, esa masificación de la información y esa que anteriormente era estos pequeños televisores, que por decirlo de alguna manera, pantalla, era exclusiva de los grandes medios. Ahorita no, se ha masificado. Entonces tenemos que aprovechar estas grandes oportunidades en función de los objetivos que podemos querer, en función de la preservación y conservación del ambiente. magnífico. De verdad que me encantó. Gran aprendizaje como siempre, como todas las entrevistas. Me llevo una satisfacción enorme de saber que cuento con unos amigos y colegas con una experiencia magnífica. Y bueno, reciba un caluroso saludo de todo tu grupo de amigos y colegas forestales del sector forestal venezolano. Fue un placer, me da muchísimo gusto, Alirio, haber conversado contigo. Mucho éxito, te deseo lo mejor de la vida y aún tienes muchísimo por aportar. Que tengas un bonito día, me despido por acá, Nora Vargas. Adiós.